Ay, madre mía, pues. Bueno. Hola a todos. Estaba comentándoos que de lo que voy a hablar hoy es un poco de la evolución de los... ahora me pongo nervioso con la cámara. Bueno, os voy a hablar un poco de las herramientas de construcción de software hasta que llegamos a Gradle, un poco un repaso rápido, tampoco me voy a explayar. Luego, ¿qué es Gradle? ¿Qué tiene que aportar respecto a Maven? Puntos fuertes y puntos flojos. Iré comparando Maven con Gradle. Bien, entonces vamos a hablar un poco de la evolución que hemos tenido en las herramientas de construcción de software. Empezamos con Ant, que fue un poco los inicios de un poco la construcción de software en Java. Y entonces, ahí sobre todo primaba la configuración sobre la convención, ¿vale? Estaba basada en XML, todas las tareas, en general era bastante verboso. Tampoco gestionaba de manera integral las dependencias, tenía que utilizar luego posteriormente Ivy y bueno, lo mejor pues que tenía mucha flexibilidad y lo peor pues que era XML y que al final todas las tareas que hiciéramos eran muy verbosas y además la gestión de las dependencias en cuanto a descargarse de un repositorio teníamos que delegarlo a proyectos como Ivy. Luego llegó Maven. Bueno, pues Maven tenía justo al contrario, convención sobre configuración. Como ya estábamos hartos de los XML, bueno, teníamos un poco más, pero digamos que no teníamos que tocarlo tanto y si lo tocábamos pues no nos tenía que dar tanto miedo, ¿no? En general es menos verboso que Ant. En general. Luego al final hay proyectos en los que el POM se hace súper grande, no se parte y al final también es un dolor de cabeza. Lo bueno de Maven es que ya integraba la gestión de las dependencias con repositorios remotos, repositorios locales y eso facilitaba mucho la distribución de los proyectos. Entonces lo mejor en este caso era la gestión de las dependencias y la distribución de proyectos, el hecho de que con un solo comando pudiéramos distribuir el proyecto en diferentes entornos y máquinas. Lo peor, pues, que seguiría habiendo XML y sobre todo, al cambiar la configuración sobre la convención y ahora la convención sobre configuración, nos hemos quitado la flexibilidad que teníamos con él. Entonces, teníamos esos dos puntos de partida, Ant en cuanto a la configuración, Maven en cuanto a la convención, y llegamos a Gradle. Bien, ¿qué es Gradle? Bueno, pues la definición que he buscado es una herramienta de construcción de software que combina la flexibilidad de Ant con las convenciones de Maven. Entonces, en principio nos quedamos todos así. ¿Qué significa esto? Significa que vamos a poder utilizar nuestro lenguaje, el lenguaje de Groovy, a través de una DSL y vamos a poder crear una serie de tareas pero tampoco sin descuidar la convención. O sea, nosotros vamos a poder hacer tareas custom, como podríamos hacer en Ant, mucho menos verbosas, ya que vamos a utilizar la DSL y vamos a utilizar nuestro propio código Groovy. Y sin embargo, si queremos hacer unas estructuras de proyectos al uso, no tenemos por qué hacer nada, sino delegar en la convención. Bien, he dicho, tenemos en Gradle, está formado por Groovy, las tareas, las tasks y luego la DSL propia de Gradle. Entonces, en cuanto a Groovy, pues nos permite reducir mucho código que teníamos tanto en Maven como en Ant. Nos quitamos el XML y lo que tenemos es código, con la reducción que eso conlleva. Entonces, como usas código, pues también puedes hacer cosas que no podías hacer con tu POM, a no ser que crearas un plugin, que es trazar, testear la propia tarea del plugin de Gradle o de la tarea de Gradle y, por supuesto, puedes crear tu propia DSL para ciertas tareas de tu script de build, hacerlas con una DSL determinada. Entonces, hemos dicho Groovy, y igual que teníamos antes en Ant, nuestro Ant build en Maven, el POM XML, lo que vamos a tener es un fichero que se llama, o la convención es llamarlo build Gradle. Bien, voy a seguir un poco explicando esto y ahora veremos un poco en código qué significa. Tenemos Groovy, tenemos el fichero
de construcción y luego tenemos las tareas. Dentro del fichero de Build Gradle lo que vamos a hacer es crear tareas. O bien utilizamos un plugin que nos da una convención, es decir, que aplicando el plugin de Groovy vamos a saber que dejando nuestro código en un sitio determinado se va a compilar, se va a testear, etcétera, etcétera. O podemos crear tareas, ¿vale? Podemos crear tareas que lo que nos va a permitir es salirnos de esa convención y realizar tareas custom. Bien, todas las tareas se pueden invocar desde la consola, poniendo el comando Gradle y la tarea que queremos invocar, y podemos encadenarlas. Igual que en Maven podemos llamar Maven compile o clean compile, o llamar a uno que haga todo el ciclo de vida, pues en Gradle lo mismo. Bien, ¿qué tenemos? Y esto ahora vamos a ir viendo cosas. Tenemos la consola, ¿vale? Que es donde nosotros vamos a ejecutar tanto los builds, tanto los ficheros build Gradle, como las tareas, ¿vale? Entonces podemos encadenar llamadas a las tareas. Luego tenemos el Gradle Daemon, que lo que mejora es el rendimiento, lo que significa o lo que aporta el demonio de Gradle es que se queda corriendo en background y lo que hace es reducir bastante lo que es la puesta en funcionamiento de todo el entorno de Gradle. Es decir, que si nosotros lanzamos un Gradle compile, va a coger las dependencias, las va a cargar en el ClassPath, etcétera, etcétera. Si nosotros dejamos cargando el daemon, todo eso ya estará cargado y simplemente irá a Gradle y lo ejecutará. Luego tenemos el Gradle GUI, que es simplemente una interfaz gráfica donde nosotros podemos gestionar un poco todas las tareas que tenemos. En la consola también veremos información sobre las tareas y lo más interesante es que próximamente tendremos una consola interactiva, como tenemos por ejemplo en Grails, ¿vale? De tal manera que no tengamos que poner Gradle lo que sea, sino meternos en una consola interactiva e ir metiendo pues compile o la tarea que sea, ¿no? Entonces, antes de seguir, quiero que vayamos viendo esto un poco. Vale, entonces estamos en un proyecto de Gradle, tenemos el fichero build Gradle, vamos a echarle un vistazo antes de... Vale, entonces simplemente, ahora nos vamos a parar un poco, pero tiene pinta de código Groovy un poco. Las tareas tienen un poco este aspecto, la DSL, task, el nombre de la tarea y luego una serie de parámetros. Lo que quiero que veamos ahora es el comando Gradle. Una de las cosas más interesantes es que todas las tareas que podemos ejecutar las podemos consultar, ¿vale? Normalmente en Maven o en Ant no lo sé porque hace muchísimo que no lo utilizo, pero en Maven no podíamos saber exactamente todas las cosas que podía hacer un plugin, o por lo menos la descripción. Nosotros aquí podemos saber qué puede hacer nuestro proyecto, ¿vale? Dependiendo de los plugins que hayamos utilizado o de las tareas que custom que hayamos hecho, pues tenemos todas las tareas puestas en pantalla. Entonces, por ejemplo, todas las tareas de build, en este caso las está aportando un plugin, y no sé si hay alguna. Por ejemplo, yo he creado esta de Yeti, que lo que hace es, aparte antes de levantar el servidor de Yeti, limpia el proyecto, lo compila y luego levanta la aplicación. Bien, entonces, si yo por ejemplo quiero hacer una compilación del compile Java, pues tardará un tiempo determinado. Si yo por ejemplo cargo el daemon, ahora tardará porque lo que va a hacer es crear el demonio, y la segunda vez que lo ejecute, pues tendrá que ir mucho más rápido, ¿vale? ¿Qué más? Pues si necesitamos un poco más de guía a la hora de... Vale, ahora mismo no me acuerdo cómo se levantaba el i, ahora lo miro y
Y lo que os comentaba, la consola interactiva, que a mí me parecía que es de las cosas más interesantes, porque si al final estás trabajando en un momento determinado y quieres, estás por ejemplo con el Jekyll levantado y quieres compilar, pasar los test y tal, el hecho de estar teniendo que poner Gradle y el comando que sea, pues es un poco coñazo. Bien. Entonces, lo que estructura esto de manera que vayamos comparando ciertas cosas de Maven con Gradle, ¿vale? La primera es el ver la verbosidad del código Maven del XML de Maven respecto a Gradle. Es decir, que con muchísimas menos líneas podemos hacer exactamente lo mismo que hacíamos antes. Entonces, vamos a un proyecto típico. Vamos a ver, por ejemplo, tenemos el típico proyecto Maven. Vale, solamente para poner una dependencia y decir un poco cuál es la versión del proyecto, etcétera, pues simplemente con el meter las etiquetas ya tenemos bastantes líneas. Sin embargo, si vamos al proyecto igual, pero en Gradle simplemente tenemos esas líneas, ¿vale? Entonces veis que tenemos lo mismo. Aquí también utiliza la convención para, por ejemplo, el artifact ID del fichero que se vaya a crear, lo toma en principio del nombre del proyecto. Esa descripción es la descripción del proyecto, y luego todas las descripciones que habéis visto de las tareas se van dando de alta cuando vas dando de alta tareas. Ahora veremos alguna en concreto. Por ejemplo, este mismo. Vale, entonces voy a crear una tarea sencilla, una chorrada, simplemente para que veáis un poco. Entonces, creamos una tarea con un determinado, es un Hello World, y simplemente hacemos un PNL. Vale. Entonces, una de las cosas interesantes es eso, el hecho de documentar un poco las tareas. Entonces, tiene una serie de propiedades que se inyectan a través de la ADSL o se interpretan a través de la ADSL, como por ejemplo la descripción de las tareas. Entonces, por ejemplo, simplemente hola. Entonces, cuando yo salve esto, ¿estoy ahí? Sí. Vuelvo a ejecutar el Gradle Tasks para ver las tareas que tenemos en este proyecto. Y aparte de las que normalmente aportan los plugins que tenemos dados de alta, tenemos las tareas que damos de alta nosotros. Veis aquí que tenemos Other Tasks y tenemos la de Hello World, que por cierto no ha salido. Vale. No ha salido porque hay diferentes formas de dar de alta una tarea. Entonces, a ver. Para que esto funcione. Ahí está. Vale, hay diferentes formas de crear tareas en la ADSL y como veis, es bastante sencillo para poder documentar. ¿Vale? De hecho, lo veremos más adelante, nosotros veis que están categorizadas las tareas, pues es bastante sencillo en el mismo fichero de builds agrupar tareas de tal manera que cuando alguien lo utilice pueda ver de un solo vistazo esas tareas a qué pertenecen, ¿no? Para qué sirven. Bien, bueno, pues esta es un poco la primera comparación, un poco la velocidad del código de Maven respecto a Gradle, que es bastante menos verboso. Luego, la convención sobre la configuración. En realidad, un proyecto de Maven respecto a un proyecto de Gradle, sobre todo Java, Groovy o Scala utilizando Maven,
es exactamente igual, ¿vale? Tenemos el src main y el src test, y en el caso de Groovy, src Groovy, main Groovy, etcétera, etcétera. Y lo único que veis difiere en lo que es el fichero de creación o de construcción del software, ¿vale? Entonces, por defecto tenemos los plugins para crear el layout por defecto de estos proyectos, pero además tenemos, en Gradle tenemos la extensión con el build de Ant, tenemos Groovy para utilizar el código a pelo, luego tenemos los tipos que son una especie de categorías, igual que tenemos las categorías en Groovy, pues nosotros podemos decir, por ejemplo, que una tarea es de tipo copia, de tal manera que la DSL para esa tarea, pues podemos decirle que vamos a copiar de un sitio a otro, y la DSL nos permite no tener que hacer nada más que decir que es de tipo copia y que vamos a copiar de un sitio a otro. Y luego también podemos modificar el orden de dependencia entre las tareas. En Maven normalmente, o bien delegamos en el ciclo de vida de Maven, es decir, pues que va a hacer procesar los recursos, luego compilar, luego etcétera, etcétera. Y sin embargo nosotros podemos aquí decir que se ejecute esto antes que esto otro sin depender del ciclo de vida. De hecho, el ciclo de vida de Gradle es un poco endémico. Tiene 3 partes del ciclo de vida en comparación con Maven. Lo único que cada plugin tiene su propio ciclo de vida. Exacto. En Maven, bueno, pues el ciclo de vida es bastante más largo. Primero compilamos, luego, bueno, antes de la compilación procesamos los fuentes, etcétera, etcétera. Pero vamos, que tiene una serie de pasos bastante más alargado que lo que es Gradle, porque Gradle simplemente tiene inicialización, configuración y ejecución. Entonces, lo que os decía, si veis, por ejemplo, cuando compilemos un proyecto con Gradle que va más o menos como si fuera el ciclo de vida de Maven, no es así, eso lo hace el plugin. Lo que es Gradle solamente conoce estos 3 puntos del ciclo de vida. Entonces, para que vierais un poco, tenía por aquí entonces aquí simplemente es un ejemplo para que veáis cómo se van ejecutando las fases. Tenemos que todo lo que se ejecute dentro de una tarea, evidentemente es fase de ejecución, y luego tenemos que todo lo que se ejecute dentro de la DSL, que no esté dentro de una tarea, se ejecuta en fase de configuración, excepto una serie de tareas que empiezan por configure, que se ejecutan en tiempo de configuración, ¿vale? Entonces, si nosotros queremos ejecutar algo para configurar una tarea, lo meteríamos en configure lo que sea. Entonces, si ejecutamos esto, tengo que ver, me gusta eso. Vale. Otra cosa que está bien es que tiene predicción, es decir, no tenemos que meter toda la tarea. Si nosotros sabemos que la única tarea que empieza por ver es la nuestra, le daríamos y él buscaría por el principio del nombre esa tarea. Entonces veis un poco cómo se va ejecutando, y excepto lo que esté dentro de la tarea, el resto se ejecuta en la fase de configuración. Bien, el scripting. Si alguna vez habéis hecho scripting en Maven, al final tendríais que o bien referenciar a un fichero que se fuera a ejecutar o bien embeberlo, ¿vale? Que muchas veces se embebía, pero al final tenías XML con un CData donde ejecutabas el código, lo cual era una aberración. Sin embargo, en Gradle es el código propio, o sea, nosotros podemos ejecutar lo que queramos en Groovy, ¿vale? Puedes importar plugins, clases que ya tuvieras, etcétera, etcétera. Entonces, creo que tengo... tengo hecho una tarea simplemente para utilizar, me ha parecido interesante, que esto se puede utilizar también como una herramienta de mantenimiento de proyectos.
Por ejemplo, si quisiéramos lanzar consultas contra una base de datos o lo que sea, podríamos embeberlas con el objeto SQL de Groovy. En este caso, esta tarea de list last invoice lo que hace es hacer una consulta a base de datos y mostrarla por consola, nada más. ¿Vale? O sea, es una chorrada. Lo interesante es que, lo mismo, podemos categorizar esas tareas, podemos describirlas y simplemente podemos escribir lo que queramos dentro de... ¿Veis? Simplemente es código Groovy y por aquí tenemos pues, la típica configuración del SQL New Instance y para cada fila lanzamos una SQL tal cual. O sea que no tienen nada, absolutamente nada de magia, lo que pasa es que es bastante flexible y podemos utilizarlo para lo que se nos ocurra. Bien, en cuanto a las dependencias, en general Maven siempre ha sido la referencia en cuanto a la gestión y sobre todo la distribución, ¿vale? Ahora veremos que Gradle hereda esto, sobre todo no solo en la descarga de las dependencias, porque también podría utilizar IDLE, sino también la distribución. En general nosotros cuando vamos a generar un proyecto y lo vamos a lanzar a un Artifactory o un Nexus o lo que sea, queremos que lo entienda. Y si nosotros estamos ahora con Maven a gusto, ¿por qué vamos a cambiar nuestro Nexus o nuestro Artifactory? Entonces, Gradle lo que utiliza es un poco con el plugin de Maven, que ahora veremos, un poco esa convención, ¿vale? Hay una cosa que sí quería dejaros clara, y es que cambian ciertas nomenclaturas a la hora de los entornos y las dependencias. Mientras que nosotros en Maven tenemos el entorno de compile, el runtime, providers, etc., y entendemos que lo que utilizamos para compile no tiene por qué ir al despliegue, en Gradle no. En Gradle lo que veis para compilar es para compilar y para runtime. Y al principio eso raya bastante porque lo que esperas es que si pones compile solo esté para el tiempo de compilación. Entonces, tiene una serie de ámbitos de provider, igual que tiene Maven, para que podamos dejar ciertas dependencias en la compilación, pero no en el momento de desplegar la aplicación. Pero sí que está bien saberlo. Entonces, en cuanto al soporte del IDE, pues habéis estado viendo que he estado con la consola. Esto es más que nada porque estoy aprendiendo Vim, pero normalmente todos trabajamos con un entorno. Entonces, si lo tengo levantado... Bien, en general, os pongo ahí, tiene soporte para NetBeans, Eclipse y IntelliJ. En general, IntelliJ siempre va un paso por delante. Yo no soy usuario, pero veo la gente que lo utiliza y al final siempre todas estas cosas nuevas son los primeros que la soportan. Por supuesto, el Eclipse STS también va un poquito con el tema de Gradle y de Groovy un poco por delante y le ha dado soporte a Gradle, que es lo que vamos a ver. Entonces, tiene una extensión con la cual nosotros podemos importar un proyecto de Gradle. Entonces, como cualquier otro wizard, lo que haríamos sería buscar nuestro proyecto Gradle. Vale. En este caso no he visto que se pueda configurar en la versión de Gradle, ¿vale? En este caso está con la Milestone 7, yo estoy probando con la última Release Candidate y en general van bien, no he visto así que tengan fallos bastante gordos. Entonces, bueno, mientras terminas todo esto, lo único que va a hacer es ejecutar, si no tiene el proyecto, el plugin de Eclipse de Gradle para darle soporte al proyecto. Entonces, cuando termine, lo que hará será ponernos el proyecto como cualquier otro proyecto del STS. Si quieres. ¿Está bajando internet? ¿Tienes conexión? ¿Eh? ¿Está bajando internet? ¿Tienes conexión? Sí, en principio es tenía conexión. Y esto en principio... Ah, ostras. Vale, estoy viéndolo. Sí, la putada es que se está bajando la distribución. Vale, bueno, pues de momento vamos a pasar a lo siguiente y a ver si ahora se lo descarga.
Vale, es porque he borrado todas las distribuciones, quería simplemente trabajar con una para no tener interferencias. Si había algún problema, pues contároslo. Vale, pues ahora volvemos un poco a eso. En cuanto al multiproyecto, pues funciona más o menos como Maven. Tenemos un proyecto padre y luego tenemos una serie de proyectos hijos. En Maven tenemos un POM XML donde realizaríamos las configuraciones comunes al resto de proyectos, y el resto de proyectos serían configuraciones de plugins y de propiedades. La única diferencia es que Gradle desacopla los proyectos que son hijos, la declaración de los proyectos que son hijos, de las configuraciones que van a ser comunes para esos hijos. Entonces tenemos por un lado el build Gradle, que vendría a ser el POM XML del padre, y por otro lado tenemos el settings.gradle, donde nosotros declaramos cuáles van a ser los proyectos hijos de nuestro multiproyecto. Entonces, voy a abrirlo aquí. Tenemos este... No sé si... Bueno, sí se ve. Entonces nosotros tenemos aquí un multiproyecto en el cual tenemos un proyecto de clases de dominio, uno de servicios y un proyecto web simple, ¿vale? Todos tienen la misma convención en general que Maven, o sea que en el caso de los proyectos web de Java tenemos el src main web app y debajo los recursos web, ¿vale? Entonces, como os decía, tenemos el build Gradle donde tenemos las configuraciones comunes y el settings Gradle, que si lo abrimos simplemente vemos cuáles son los proyectos que forman parte de ese multiproyecto: domain, services y web. Sin embargo, si abrimos voy a abrirlo en la consola. Lo que decimos es que para todos los subproyectos vamos a aplicarles el plugin de Java, porque van a ser todos proyectos Java. Luego, que todos los proyectos que vayan a ser Java, para poder configurarlos en Eclipse, al ejecutar la tarea de Eclipse lo podamos configurar, y para el proyecto que sea web, lo mismo, lo podemos configurar para el WTP. ¿Vale? Hay configuraciones para WTP, tanto para WARS como para EARS. ¿Vale? Aquí lo único que estoy es customizando el group ID que vendría a ser en Maven para todos los subproyectos, o sea, todos los subproyectos, si yo los instalara en un repositorio local o remoto de Maven, tendrían este group ID. La versión, le paso el entorno para generar el HA, el WAR o lo que sea, y todos van a poder resolver sus dependencias del repositorio central de Maven. Y bueno, he puesto aquí una dependencia común para todos que sea JUnit. Esto no lo he comentado, pero vamos, si trabajáis con Grails, al final es el mismo tipo de resolución de dependencias de una línea. De hecho, he visto que creo que antes en el Maven Repository no aparecía la pestaña de Gradle, y ahora sí aparece. Con lo cual directamente copiamos y pegamos aquí. Entonces, como tienen configurados el proyecto, pues simplemente, bueno, voy a poner otra vez el task para ver qué tenemos. Vale, entonces, todos los plugins normalmente categorizan las tareas que aportan. Entonces, para el plugin de Eclipse y de Eclipse WTP tenemos estas tareas nuevas: para limpiar los ficheros de Eclipse o para generarlos, tanto versión normal como versión para aplicaciones web. En cuanto al plugin de Yeti, pues tenemos para levantarlo, para tirarlo, etc. ¿Vale? Y este que os he comentado que había creado para que cada vez que levante el Yeti me limpie el proyecto, haga una serie de historias. Entonces, no sé si lo pone por aquí. Sí, aquí está. Tenemos el build y el assemble para crearnos el hardware o lo que sea, y luego el build para ejecutar todos los ciclos de vida de construcción del software. Entonces es lo que voy a hacer. No sé si igual necesitará alguna dependencia, espero que no. Vale,
Entonces es lo que os explicaba, todo este ciclo de vida que va recorriendo por todos los proyectos, en realidad son tareas que se dan de alta en los plugins. Porque en realidad ya os digo que solamente tenemos 3 puntos de ciclo de vida. Entonces, voy a ponerlo otra vez. Tenemos un parámetro para que normalmente no tenga que lanzar ese chorrazo. Y si todo ha ido bien, nos devuelve el producto. A ver esto, bueno, esto va a estar complicado. No. Ya verá cómo fue. Entonces, un poco, repasar un poco lo que hemos estado viendo y sobre todo las cosas a favor de un poco de grading. Sobre todo, que a pesar de que tenemos la convención contra la configuración que teníamos contra AND, seguimos teniendo la convención de Maven, pero tenemos la flexibilidad de AND o del propio código Groovy. En cuanto al ciclo de vida, da lo mismo, tenemos un ciclo de vida bien determinado y podemos ir creando tareas que podamos poner tanto en el ciclo de vida que queramos como hacer depender unas tareas de otras, con lo cual tenemos lo mejor de cada casa. Por supuesto, el XML contra el código, pues yo creo que no tiene rival. Podemos hacer exactamente lo mismo con menos líneas de código y en vez de esperar a configurar algo más en Maven y que nos falle cuando lo estemos ejecutando, incluso podríamos hacer tareas o tests para ese código de las tareas que estamos creando. Con lo cual podríamos tener un control. Sería gracioso, sería como un proyecto para un proyecto. Tengo un proyecto para controlar el build de mi proyecto. Luego, el scripting, pues lo estamos diciendo, tenemos el código, tenemos la DSL, tenemos Groovy, como tenemos Groovy podríamos hacer integraciones con otro tipo de lenguajes, etc. En cuanto a las dependencias, tenemos Maven o tenemos Ivy, tenemos lo que queramos. Ahora de hecho tengo un ejemplo para que veáis que la forma de distribución de dependencias con el plugin que tiene de Maven lo hace automáticamente teniendo esas mismas convenciones. Es más,